un espíritu cristiano, por moral, por ética, se entiende pues como una regulación de nuestro comportamiento, pues para que seamos respetuosos, tolerantes entre nosotros, solidarios, pero vamos, sin más pretensiones, ¿no? Es como una especie de normas de circulación para que entre nosotros no haya choques y haya una convivencia pues respetuosa y sana. Ya, pero es que nosotros pensamos mucho más. Nosotros creemos que la moral es una vida nueva que nace de un hombre nuevo. Entonces nuestro ideal no solo es no hacer cosas malas, no es eso. Nuestro ideal es tener sentimientos nuevos. Nuestro ideal es, por ejemplo, el tema de la pureza, y por eso voy ahora al 9º mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es ver a la mujer y verla pues en todo su misterio, en su misterio de riqueza interior. Bueno, yo digo ver a la mujer porque yo soy hombre, ¿no? Pero vamos, digamos, y ver al hombre lo mismo, ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior, sin que la impureza, sin que una visión, digamos, cosificada de su cuerpo, me esté impidiendo descubrir su rica interioridad. Esto es lo que dice el 9º mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Porque resulta que si no hago este ejercicio, dado el estado en el que estamos, que como dice el refrán, la cabra tira al monte, o como decimos teológicamente, estamos todos heridos por el pecado original, todos tenemos una cierta herida, pues nuestra tendencia a una sexualidad desordenada nos impide ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior. Es como una esponja, fijaros, si una esponja tú no la estrujas y no le sacas el agua sucia que tiene, no tiene capacidad de llenarse de agua limpia. Tienes que estrujar en tus manos la esponja para que se llene, para que puedas llenarla de agua limpia del grifo. Y algo así pasa también con nuestros pensamientos y deseos. Si tú no te despojas de una tendencia morbosa a la erotización, no tienes capacidad de conocer la interioridad rica de la persona, del hombre y de la mujer. Por eso dice el 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y entonces esto no es nada represor, todo lo contrario, es liberador. Es liberador. Qué importante es entender el misterio cristiano en su totalidad. Jesús no ha venido para que no hagamos cosas malas. No, Jesús ha venido para que tengamos un corazón bueno, que es mucho más. Mira, para que no hagamos cosas malas, y ya vale con un policía, ¿sabes? Pero Jesús no ha venido a ser un policía. Jesús ha venido a que cambiemos el motor de la acción de nuestra vida. A que intentemos amar gratuitamente, generosamente, ¿no? Y si no te liberas de esa tendencia hipererotizada que existe en nuestro derredor, no puedes amar gratuitamente. Por eso es importante esa purificación que nos pide el 9º mandamiento para poder amar en gratuidad. Repito, Jesús no ha venido a ser un policía. Jesús ha venido a darnos un corazón nuevo. Por esto, este es el pequeño, digamos, pues el marco en el que quiero introducir esta explicación del día de hoy, 9º mandamiento. Bueno, y estamos hablando del pudor. Hago también una pequeña recopilación para decir que el pudor es como un instrumento de la pureza, ¿no? O sea, existe una virtud que se llama virtud de la pureza, también llamada virtud de la castidad, pero que para poderse llevar a efecto, o sea, necesita instrumentos, y un instrumento del pudor o de la pureza es, mejor, me estoy liando, un instrumento de la castidad o de la pureza, que son sinónimos, es el pudor. El pudor, ¿qué es lo que hace? Preservar la intimidad de la persona. Preservar la intimidad de la persona. Es una parte integrante de la virtud de la templanza, que nos preserva la intimidad, y eso te ayuda a vivir en pureza, te ayuda a vivir en castidad. Entonces el punto 2523 en el que habíamos quedado dice así: existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano, propios de cierta publicidad, o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. Madre mía, no se puede decir más cosas con menos palabras, ¿no?
Es decir, el pudor, que es como ese preservar la intimidad de la persona. Dice aquí el catecismo que hay un pudor de los sentimientos y también un pudor del cuerpo. Pudor de los sentimientos y pudor del cuerpo. Del pudor de los sentimientos, etcétera, ya hemos hablado un poco en programas anteriores, pero bueno, ¿qué tendencia existe en nosotros a curiosear en los demás, ¿no? A espiar. Esa tendencia a espiar, ¿no? Pues, que en un tiempo se hacía de una manera así un poco vergonzante, ¿no? Un poco vergonzante, que corro las cortinas de casa para ver si le veo a qué es lo que hace el vecino. Tiene yo creo que dos facetas, ¿no? La de ser curioso espía y la de ser exhibicionista, que no sé si todavía no es peor. Estarme yo un poco exhibiendo a ver si me ven los demás. De dos facetas. Digo que en un tiempo se hacía de una manera vergonzante y que resulta que ahora todavía se exhibe de una manera pública cual si fuese una virtud, ¿no? Esa especie de gran hermano permanente que tenemos, ¿no? en esta sociedad, ¿no? Es curioso esta cultura del gran hermano, de los reality shows, etcétera, ¿no? Que saca la intimidad ahí, ¿no? Y la exhibe, ¿no? Es que es muy significativa, esa falta de pudor es muy significativa de la pobreza interior. Yo más que gran hermano le llamaría gran soledad, gran vacío le llamaría yo, gran vacío. Con la palabra hermano se intenta disimular la realidad, que es el gran vacío. O sea, es decir, cuando el hombre no tiene intimidad, ¿cómo va a tener relación? Para poder tener relación con los demás tienes que tener intimidad. Es así, ¿no? Si yo no estoy, digamos, en paz y a gusto en mi propia soledad, ¿cómo voy a tener relación con nadie? Entonces, a falta de esa paz interior, pues nuestra vida es un gran hermano, en el sentido malo de la palabra me refiero de estos reality shows que tanto están proliferando en todo el mundo. Porque digamos que intentan, con esa curiosidad morbosa que me asoma al exterior, mira a ver qué han hecho al meterse a la cama, a ver qué han hecho al levantarse, mira qué careto tiene cuando se levanta, mira no sé qué. Con eso se está intentando, en esa curiosidad, uno quiere disimular el vacío interior, el no saber descubrir la riqueza que Dios ha sembrado dentro de nosotros. Huimos de nosotros mismos curioseando en los demás. Huimos de nosotros mismos curioseando en los demás. Entonces, bueno, yo creo que hay dos versiones, ¿no?, de la falta de pudor en cuanto a los sentimientos se refiere. He dicho que uno es el curiosear, el espiar, y otro es el exhibirse, para que me vean. Hago como si para que me vean y se fijen, ¿no? Pero esa falta de pudor, aquí dice el catecismo, que es de los sentimientos y es también así más específicamente del cuerpo, ¿no? Bueno, y en cuanto a la falta de... Cuando hay una combinación de esa falta de pudor con el tema del erotismo, bueno, pues en gran parte entramos ya en el campo de, bueno, pues lo que podríamos llamar la propia pornografía, en el punto 2354, al que nos remite aquí el catecismo, explica qué es la pornografía. Fijaros con qué términos tan realistas lo explica el catecismo de la Iglesia Católica. Mucha gente se piensa que la doctrina católica no toca suelo, no toca pie, no pone pie en el suelo y que se remite... No, fijaros con qué realismo habla aquí el catecismo de la pornografía. Dice, la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad, porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y con qué, yo diría, realismo se hace una descripción, ¿no?, en este punto del catecismo de qué es la pornografía. De alguna manera la pornografía es,
venderse, y hacer del propio cuerpo una especie de incitación a la curiosidad, al morbo, a esa tendencia a utilizar al prójimo como un instrumento de excitación. No hay ningún tipo de relacionalidad personal entre un yo y un tú, sino que sencillamente es utilizar el cuerpo como instrumento de excitación. Es robarle a la sexualidad la finalidad que tiene de entrega, de donación, de relacionalidad y de apertura al don de la vida. Bueno, pues he aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué sentido se habla del noveno mandamiento? O el noveno mandamiento en gran parte: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vamos a acercaros, bajando aplicaciones concretas, supone también el que nosotros tengamos una ascesis personal de entender que tenemos que renunciar y ser exigentes con nosotros mismos en renunciar a este tipo de espectáculos. Primero dicho, a ese tipo de pudor en los sentimientos, de exhibicionismos, de grandes hermanos, etcétera, ¿no? Pero también, de una manera más específica, renunciar a un tipo de manifestación de la sexualidad, bien sea en una pornografía explícita o en un erotismo un poco más disimulado, pero que en el fondo están exhibiendo la sexualidad fuera de su intimidad y fuera de su vocación a la donación, la que Dios les ha creado, ¿no? Este es, pues, por lo tanto, el marco del noveno mandamiento en el que estamos prodigándonos en unos cuantos programas. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Y a la presión de las ideologías dominantes. Fijaros, esto sí es importante, ¿eh? El pudor, eso que decíamos que es un instrumento que nos enseña a preservar la intimidad de la persona, inspira una forma de vida que nos hace libres. El pudor, lejos de ser algo represor, como se vende, ¿no? En esa especie de cultura anticristiana, el pudor es represor, no te reprimas. No, vamos a ver, ¿cómo que no te reprimas? Pero si el pudor lo que me está haciendo es liberarme. El pudor lo que hace es reprimir todo aquello que es contrario a mi libertad. O sea, es que las cosas son como son, no como se nos venden. Las cosas son como son. El pudor es un instrumento de libertad, ¿no? Dice que nos permite resistir a las solicitaciones de la moda y a las presiones ideológicas del momento. Yo me acuerdo que en mi etapa así de juventud me impresionaba mucho ese canto de una canción de José Luis Perales, allá por los años 80, que se titulaba Pequeño Superman. No sé si la recordáis, ¿no? Una canción de Perales que tenía, Pequeño Superman hacía una imagen de ese joven que está lleno de solicitaciones, etcétera, ¿no? Y tenía el estribillo que decía: viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón, ¿no? Una canción que yo creo que era un fiel reflejo de cómo se está en nuestra cultura, aparentemente, ¿no?, aún haciéndole soñar, pero sin embargo después se le está diciéndole que es libre, que haga lo que quiera, que tiene que desinhibirse, y luego sin embargo se le está poniendo un pentagrama en el que se le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer.
Viste como quieras, sí, pero viste cimarrón. Haz lo que te dé la gana, sí, pero toma Coca-Cola y viaja con Iberia a Nueva York. O sea, es decir, se me está vendiendo, ¿no? Vendiendo el ideal de la absoluta libertad, de la autodeterminación de la persona, cuando resulta que después se me están marcando cada pauta y yo mismo me siento ridículo si no he visto estos pantalones, porque me siento fatal. Y todos sabemos lo que los adolescentes en la adolescencia hemos vivido, de que a estos pantalones no me los pongas porque hago el ridículo en clase, y esto no me lo pongas y tengo que vivir, y los demás van de vacaciones a este sitio, nosotros no vamos de vacaciones a este sitio, y nos estamos dando cuenta que estamos siendo esclavos de una ideología, y esclavos de una cultura de la que no somos capaces de liberarnos, ¿no? Leo la letra de aquella canción, ¿no?, que a mí me llama mucho la atención, Pequeño Superman. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más, y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras camina va silbando una canción de los Bee Gees, y su reloj pasa 1 minuto de las 10, y sobre él se agita un mundo de neón. Este mundo de neón, pues es esa especie de incitación, pues así digamos en colores, que es falsa, ¿no? Viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja como por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón, y continúa así la canción. Bueno, yo creo que por lo tanto aquí el catecismo nos pone ante la realidad, ¿no? El pudor es necesario para ser libre. El que no sabe decir que no y prescindir austeramente de todas estas incitaciones, es que no es libre. Es un puro esclavo, ¿no? Y es totalmente manipulable. O sea, la publicidad nos manipula. Me habéis escuchado en este programa más de una vez que a mí me impresiona fuertemente el hecho de que las empresas hayan juzgado, y además con verdad, han juzgado que es rentable invertir millones de pesetas en 20 segundos o 15 segundos de publicidad en un spot publicitario, y saben que esos 15 o 20 segundos van a tener el influjo suficiente para ser rentables, aunque me cobren 6 millones de pesetas en televisión. Porque si yo saco allí una chica determinada haciendo unas insinuaciones así de tipo erótico, pues para vender un coche, y el que está viéndose ese programa, pues está ensoñando, ¿no? Viendo a esa persona y dice, jo, yo si tengo ese coche, seguro que tendré una rubia como esa, y etcétera, etcétera. O sea, resulta que esa publicidad, aun pagando por un spot de 15 segunditos de nada, esos millones, es rentable. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre está siendo manipulado, y que si no ejercita las virtudes del pudor, y de la modestia, y de la pureza interior, no es libre. Le están manipulando. Bueno, este es el contexto, ¿no? Dice el punto siguiente: las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Nace como el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Bueno, un pasito más, ¿no? Vamos con esto. Un pasito más. Dice aquí este punto, que es verdad que el pudor reviste formas distintas en una cultura y en otra, en un tiempo y otro. Pero claro, eso no quiere decir que no haya una objetividad, ¿no? Porque uno podría decir, no, es que esto del pudor, esto es una construcción cultural, Esto del pudor ha nacido, pues de que el cristianismo o el judaísmo nos han metido unos conceptos, y claro, entonces esa tendencia así, digamos, pudorosa que tenemos es por la educación que hemos recibido de pequeños. Pero fíjate cómo los indios, pues en las culturas de, de África o del Amazonas, allí van desnudos y no tiene ningún sentido el pudor y tal y cual. Esto del pudor es una construcción cultural. Esto se dice, yo lo he escuchado, Me acuerdo que en mis tiempos así de joven adolescente era uno de los así argumentos que se utilizaban, ¿no? Como argumentando frente a la concepción cristiana de la antropología del pudor. Bueno, esto es una engañufla, Es totalmente falso que de esas culturas, pues he puesto las de los indios, el Amazonas, etcétera, no exista también un sentido del pudor. Sí existe. Otra cosa es que tenga formas distintas a las que tiene nuestra cultura, pero sí existe. Y también allí se puede ser impudoroso, como también aquí. Es decir, que aunque las formas cambien mucho de un tiempo a otro,
no estamos hablando de una construcción cultural, sino que es algo natural, algo natural. Constituye, dice aquí, la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. O sea, todo hombre tiene una dignidad espiritual que tiene que cuidar. Si tú no te cuidas, si tú no te preservas, si tú no tienes una intimidad guardada contigo mismo, fácilmente te conviertes en un objeto para los demás. Cuídate y te querrán. Si tú no te haces querer, si tú no te valoras, a ver cómo te van a querer. Te utilizan como un Kleenex, de usar y tirar, ¿no? Esto es lo que viene a decir aquí. Por lo tanto, hay que cuidar la dignidad interior. Y dice que hay que educar. El pudor nace con la conciencia personal, es algo natural, pero tiene que ser educado. Claro que tiene que ser educado. Un niño es muy frecuente que, por ejemplo, que cuando se abre a socializar con los demás, le falte un poco el sentido del pudor. Y en ese abrirse a las relaciones con los demás, hay que enseñarle que todo no se puede contar. Es que papá y mamá ayer discutieron por la noche. Eso no se cuenta delante de los demás, o otro tipo de cosas, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, un niño, pues un adolescente, o sea, tiene que ser educado en el sentido del pudor. Bien, este es el punto, digamos, por lo tanto, también yo creo que de equilibrio. El pudor es algo natural, nace con el despertar de la conciencia, pero al mismo tiempo tiene que ser educado. Tiene que ser educado, porque todo lo natural, sin más, no es bueno. Sí, lo natural es bueno, pero al mismo tiempo existe una tendencia a que también nosotros tendemos a desviar, o sea, a deformar lo que es natural. Y entonces no hay que contraponer, digamos, la tendencia natural con la educación del hombre. Las dos cosas, o sea, la educación tiene que fortalecer la tendencia natural y preservarla de todo aquello que por influjo del pecado o de un tipo de influjos culturales desviados están haciéndole perder al hombre su propia originalidad. O sea, que la educación tiene que fortalecer, ¿no?, la tendencia natural con la que Dios ha creado al hombre. Pero vamos, que tampoco nos extrañemos de que existan culturas que, porque no han recibido la gracia de Cristo, les falte una purificación para que el sentido del pudor tenga que crecer más en ellas. Bien, bueno, pues esto, porque también existen culturas en las que se ha transmitido como una tradición, entre comillas, natural. Por ejemplo, que cuando el abuelo ya no se puede valer por sí mismo, lo abandonamos, o como los indios hacen en el Amazonas, ¿no? Pues que tenemos X hijos y a los que no podemos coger en brazos para huir, les abandonamos, o que cuando el abuelo ya no puede valerse por sí mismo, le abandonamos porque ya no puede venir con nosotros, ¿no? Y que le coman las fieras. Eso es natural. Bien, esa es una deformación natural de una cultura que todavía no ha recibido la gracia de Cristo para sanar toda esa tendencia que se han desnaturalizado. ¿Me explico? O sea, que no invoquemos el naturalismo como que lo que ocurre en todas las culturas, como es natural, ya hay que bendecirlo. No, hay muchas tendencias, muchísimas tendencias que, a falta de la gracia de Cristo que sana, pues son antinaturales. He puesto estos ejemplos de que el abuelo le abandonamos y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. El pudor, por lo tanto, es natural, pero tiene que haber una educación que lo cultive. Lo que no se cultiva se acaba deformando. Se acaba deformando. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.